Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com. Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Si hablamos de la final de Copa de 1988, los aficionados realistas recordarán muchos detalles. El gol de Alexanco que sirvió para perder aquel partido, el mal encuentro de los realistas a pesar de llegar como favoritos, las dudas, justificadas o no, que la historia ha dejado en muchos sobre la actuación de los posteriores fichajes azulgrana que jugaron aquella final de Churiurdin, o incluso las abusivas cargas policiales contra parte de la hinchada realista en las gradas del Santiago Bernabéu, escenario de aquel partido. Pero poco se recuerda de la polémica arbitral de los días anteriores al choque, que la hubo. La noticia tendría que haber sido que Joaquín Ramos Marcos se iba a convertir en el cuarto colegiado en dirigir 2 finales de Copa consecutivas, y que este hecho no se daba desde que Julián Arqué se encargó de las de 1955 y 1956, con triunfo en ambas ocasiones del Athletic. Pero si se habló del colegiado fue por una polémica surgida desde la prensa catalana. El detonante fue la publicación de un artículo en Mundo Deportivo firmado por Alberto Sanchís, centrado en su figura días antes de la final. Ocurre que en los últimos tiempos su presencia no ha sido sinónimo de victoria para los azulgrana, decía el artículo en su primer párrafo, recordando que la última vez que se cruzaron sus caminos, de hecho, fue un partido contra el Atlético de Madrid en el que pitó un penalti a favor de los colchoneros. Para responder a esta afirmación, el artículo ponía a continuación las siguientes palabras de Ramos Marcos. Yo no tengo la culpa de que el Barcelona lo pierda todo. Yo no les arbitré esta temporada el día que perdieron con el Sevilla, con el Valencia o con el Osasuna. Ni tampoco era yo el árbitro de la final de la Copa de Europa contra el Steaua de Bucarest, ni les pité el otro día con el Bayer Leverkusen. En el artículo se incluía un cuadro significativamente titulado de Copas con los donostiarras, en el que se hacía alusión a que Ramos Marcos había dirigido ya 3 partidos de la Real en aquella edición de la Copa. Fue el árbitro del empate a 0 en el Molinón y de su derrota en el Vicente Calderón por 2-1, eliminatorias ambas que se superaron en Atocha, y de la victoria en el viejo campo de Duque de Mandas en el partido de ida a las semifinales, 1-0 ante el Real Madrid. Yo no soy ningún talismán, la campaña de la Real Sociedad está ahí, por algo van segundos en la Liga, decía Ramos Marcos cuando Sanchís le preguntaba por este extremo. Al día siguiente, Mundo Deportivo publicaba una noticia en la que daba voz a jugadores del Barcelona que no identificaba para ilustrar el malestar del vestuario blaugrana con el colegiado. Uno de ellos decía: estas manifestaciones son impropias del hombre que nos tiene que arbitrar la final del próximo miércoles. Puede decir todo lo que quiera, pero es un incompetente, comete errores garrafales faltándole la humildad suficiente para reconocerlo. Y otro jugador añadía: ya no nos gustó nada la designación, y estas declaraciones confirman la impresión que teníamos de que es un antibarcelonista. El club catalán presentó una queja a la federación y esta, según publicó también Mundo Deportivo, advirtió al colegiado antes del encuentro de que debía mantener discreción ante un partido como la final de Copa. Según se señalaba en el texto, Ramos Marcos se había mostrado disgustado por este toque de atención. La polémica, por supuesto, llegó a las ruedas de prensa de los técnicos previas al encuentro. Luis Aragonés, preparador del Barça, hablaba con bastante resquemor de la final de Copa de la temporada anterior, en la que se sentó en el banquillo del Atlético de Madrid. Yo recordaría que aquel partido, que concluyó con empate a 2 tantos, se vio influenciado por un error, dijo recordando un posible penalti a favor del Atlético que se produjo en los instantes finales de la prórroga y que Ramos Marcos nos señaló. He leído bastantes cosas de Ramos Marcos que no me han gustado, cosas que no debía decir antes de una final, añadió Luis. Toshak, en cambio, hablaba muy bien de Ramos Marcos. Me parece que es uno de los mejores colegiados que hay en España. En todas las ocasiones en las que lo he visto a lo largo de estos 3 años que llevo en este país, he quedado siempre conforme con sus actuaciones, sentenció. La mejor noticia para Ramos Marcos es que en la final no pasó nada que le tuviera como protagonista. No hubo jugadas polémicas, no tuvo que tomar decisiones trascendentes que pudieran afectar al resultado. Ganó el Barcelona y a la Real le quedó un recuerdo deportivo de lo más amargo en una final que parecía que iba a coronar la sensacional temporada que estaban haciendo los de Toshak.
A la finalización del encuentro, Ramos Marcos quiso aclarar todo lo sucedido y lo hizo en una entrevista para Catalunya Radio. Vi publicadas unas palabras que yo no dije, por ejemplo, que no tenía culpa de que el Barcelona hubiera perdido la final de Sevilla contra el Steaua, o que en el vestuario del Camp Nou los jugadores tuvieran problemas. Me han malinterpretado. Al periodista del Mundo Deportivo le dije que había que tratar de tranquilizar los ánimos, que aunque con Ramos Marcos hacía tiempo que el Barcelona no ganaba, que por eso no tenía que levantar suspicacias. En fin, que pusiera una cosa bonita, y eso, se lo juro por mis hijos, es verdad. En la misma página en la que se publicaban las declaraciones del árbitro, Mundo Deportivo daba también su respuesta, y justificaba que se publicaran frases como las antes descritas en que tenían un valor incalculable en el momento en el que fueron dichas, y así las reflejamos. Aquí no hacemos cosas bonitas, declaraba el diario, que dejaba claro que para ellos escribir a 4 columnas, por ejemplo, la final es un partido más, no tiene ningún valor periodístico. La final no pasó a la historia desde luego por la actuación de Ramos Marcos, pero este fue un episodio que habla mucho y muy bien de cómo se trataba lo relativo al arbitraje en otros tiempos y desde luego contrasta con cómo se hace ahora. Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit SCEducationlottery.com.